al meollo del asunto. Él dice que la teoría de la verdad como identidad sintética de Gustavo Bueno no funciona en mecánica cuántica. Bueno, y entonces yo me acuerdo del texto del 82, el cierre categorial aplicado a las ciencias físico-químicas, donde Bueno analiza el teorema de Bohr, el teorema del modelo atómico de Bohr, que es quizás precisamente uno de los primeros teoremas de lo que la teoría cuántica, lo analiza. Y entonces, pues ahí está, creo recordar, hasta 12 cursos operatorios distingue Bueno que acaban confluyendo en el modelo atómico. Entonces, ahí hay un análisis, ¿no? Él señala que es que el problema es que no hay contextos determinantes en la mecánica cuántica. Y bueno, pues yo le pediría que leyese, pues por ejemplo, el cierre categorial aplicado a la mecánica cuántica, que es un artículo que publiqué hace unos años de unas 60-70 hojas en el Basilisco, donde está explicado cómo los aceleradores de partículas, las cámaras de burbujas, las cámaras de vapor funcionan como contextos determinantes en la mecánica cuántica. Y cómo perfectamente se puede analizar ejemplos, pues desde cómo la constante de Planck se puede calcular desde diferentes métodos independientes y confluyen en el mismo valor, como un ejemplo de verdad como identidad sintética. Yo creo de todas formas que simplemente por allí la tesis que yo mantenía es que como si dijéramos el mundo cuántico, es decir, las nuevas partículas cuánticas se nos aparecen como una hiperrealidad, es decir, como una ampliación de la realidad construida por los físicos operando con grandes máquinas que funcionan a altas energías. Y estas máquinas, que funcionan los aceleradores de partículas, los ciclotrones, funcionarían como cajas de las esencias cuánticas, es donde precisamente se nos aparecen esas esencias. Y de hecho la teoría del cierre tiene mucho que ver, y así lo hace Bueno y así lo dice en el 82, con realizar una reconstrucción materialista de la filosofía de la complementariedad de Niels Bohr. De hecho es muy curioso porque recientemente en el Diccionario Soviético de Filosofía, en la entrada de Niels Bohr, allí se menciona, se pone a parir a la mayoría de físicos cuánticos por sus especulaciones, pero se rescata a Bohr, del que se dice que hace una lectura materialista ligada a los aparatos, que es la que haríamos nosotros, de la mecánica cuántica. Bien, cierro este paréntesis y voy concluyendo. Bien, pero ¿qué carácter tendrían estas hiperrealidades, estos descubrimientos constitutivos como por cierto, es que le comento, el electrón, esto siempre es algo muy polémico, ¿no? Cuando le dices a alguien que el electrón es una hiperrealidad, que es genéticamente, y le cuestionas que a lo mejor, ahora mismo le cuestionas qué sentido tendría que decir que el electrón existía desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y que estaba ahí esperando a ser descubierto por nosotros, ¿no? Claro, el momento que le planteas eso, le dices, bueno, ¿y cómo detectas al electrón, no? Y él te habla del tubo de rayos catódicos. Pero es que, fíjense, este es el detalle, es que sin esos aparatos somos incapaces de cobrar contacto con el electrón. Es decir, no es la cuestión de, yo por ejemplo, puede ser que les puedo ver a ustedes con las gafas y si me las quito les sigo viendo, aunque me tendría que acercar más. Pero es que con el electrón, si quito el aparato, si me quito las gafas, es que no hay electrón, no puedes tomar contacto de ninguna manera con él, ¿no? Y lo mismo vale pues, para el oxígeno, teniendo en cuenta la campana de Lavoisier, el tecnecio, siempre elijo el ejemplo del tecnecio porque es uno de los elementos químicos que no existe en la naturaleza. No existe el tecnecio en la naturaleza. En los primeros ciclotrones, resulta que en una de las chapas se las envían a Fermi, me parece que es, se las envía a Lorentz por correo, y Fermi las analiza. Y de repente resulta que uno de los huecos de la tabla periódica de Mendeleev, uno de los huecos que estaban en blanco, acaba de aparecer el elemento del tecnecio. A día de hoy sabemos que el tecnecio no existe en la naturaleza, solo existe en un par de toneladas que hemos construido los seres humanos gracias a los aceleradores de partículas con fines industriales y médicos. Entonces, yo les pregunto, ¿el tecnecio qué es? ¿Es natural? ¿Es cultural? Pues es de una tercera clase, que está más allá de la naturaleza y de la cultura. Es lo mismo que les he planteado con la distinción descubrimientos-inventos, que hay que desbordarla por superficial y hablar de descubrimientos manifestativos, de lo que ya estaba oculto, pero pues existía. Descubrimientos constitutivos. Inventos es lo mismo, hay que desbordar por metafísica la distinción naturaleza-cultura. Y hay que añadir una tercera clase, que es M3, lo que desde el materialismo filosófico llamamos el tercer género de materialidad, para intentar meter esas esencias que no son naturales ni tampoco culturales. Por ejemplo,
el teorema de Pitágoras, por volver al campo de las matemáticas, ¿es natural? Si en la naturaleza no hay triángulos rectángulos. ¿Es cultural? Pues, ¿qué sentido tiene decir que es cultural cuando se desprende de la cultura griega y aparece también en la cultura babilónica, aparece en la cultura egipcia, y vemos que a día de hoy es totalmente independiente de la cultura? Entonces, lo que estamos viendo es que estamos asistiendo, aunque genéticamente en su génesis dependa de aspectos culturales, estructuralmente gana una autonomía total, es una hiperrealidad y es por tanto un elemento que forma parte de esa tercera clase más allá de la naturaleza y de la cultura. Por decirlo con Gustavo Bueno, las relaciones, de nuevo en el artículo Las matemáticas como disciplina científica del 2000, las relaciones pitagóricas no son genéticamente independientes del sujeto que las establece, del molino que se construye, aunque el sistema de relaciones, una vez dado, permite segregar al sujeto, pues esas relaciones entre términos resultan ser invariantes de las operaciones. Bien, ¿cuál es la conclusión ontológica fundamental de todo esto? Bueno, Gustavo Bueno, cuando habla de hiperrealismo, que es uno de los conceptos, una de las ideas filosóficas que acuña en el tomo 3 de la teoría del cierre, y a mi juicio es una de las vértebras del sistema, lo hace para criticar que aquellas concepciones de la realidad como algo acabado, perfecto. La realidad no es algo acabado, perfecto, es algo que está en proceso, que está continuamente haciéndose. Y en esa continuidad del hacer y deshacerse, juegan un papel fundamental las ciencias y las técnicas, que partiendo, como si dijéramos, de los lineamientos arcaicos, contribuyen a cambiar y ampliar el mundo, conformando una suerte de realidad extendida o hiperrealidad. A mi juicio, no hay por qué pensar que las ternas pitagóricas, los números complejos o las ondas electromagnéticas estaban ya presentes al conocimiento de los hombres del Paleolítico, con anterioridad a la cristalización de las ciencias. A resultas de todo esto, lo que nos asoma es una ontología histórica. ¿Qué quiero decir con ontología histórica? Es una ontología donde tiene sentido hablar de la historia de los objetos científicos, y en particular de la historia de los objetos matemáticos. ¿Y por qué? Y con esto ya acabo. Porque las unidades morfológicas de la realidad, desde el materialismo filosófico, no son sustancias, cosas fijas, sino estromas, es decir, tejidos o tapices cambiantes que recubren este mundo tangible que nos rodea. Pues